Bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana, la parashá Kitexe. Kitexe significa cuando salgas, cuando sales. Está en Deuteronomio 21:10 hasta el 25:19, Isaías 54, 1 al 10 y 1 Corintios 5, 1 al 5. Dice: cuando vas, Kitexe, a luchar contra tus enemigos y el Señor tu Dios los libera en tus manos, en Deuteronomio 21:10. La semana pasada vimos la parashá anterior, solamente nos refirió a Isaías 51 y esta semana nos brincó a la Isaías 54. ¿Por qué creen que sería así? En mitad de esos dos está Isaías 53, la revelación de Yeshua siendo sacrificado por nuestros pecados, y los judíos las quitaron, las esquipearon en las parashá, para que no se vayan a confundir la gente que ellos tienen de que Yeshua es el Mesías, porque está Isaías 53, un capítulo antes de esta porción. ¿Ok? Ellos mismos lo hicieron de adrede, le quitaron. Este es Kitexe, cuando sales, cuando salieras. Muy bien. La parte de la escritura de esta semana, parashá Kitexe, incluye 74 de los 613 mandamientos contenidos en la Torá. Es una de las más grandes de las porciones que tiene más mandamientos. Incluye diversas leyes penales, civiles, de familia, así como deberes morales y religiosos de los israelitas. Esta parte es una compilación muy práctica de enseñanzas que se ocupa de la mayoría de las situaciones de la vida real, desde los derechos de herencia del primogénito hasta cómo lidiar con los niños obstinados y rebeldes, desde la devolución de objetos perdidos a su propietario hasta la construcción de vallas de seguridad alrededor del techo en una casa para evitar la pérdida de vidas. Se ponen barandales a los techos de la casa. Entonces vamos a estudiar la Torá de esta semana. Kitexe, 74 mandamientos. Guardar las leyes de la cautiva, Deuteronomio 21:11. No la venderás como esclava, Deuteronomio 21:14. No retenerla como servidumbre después de haber tenido relaciones sexuales con ella, en Deuteronomio 21:14. No ser hijo rebelde, Deuteronomio 21:18. Los tribunales deben de colgar a los apedreados por blasfemia o idolatría, en Deuteronomio 21:22. Enterrar al ejecutado el mismo día que fuera asesinado, Deuteronomio 21:23. No demorar el entierro durante la noche, Deuteronomio 21:23. Y devolver el objeto perdido, en Deuteronomio 22:1. Lo que nos está hablando aquí los mandamientos, una es de ser honestos, la honestidad. Muy bien. A pesar de que algunos creen que las mujeres no son tradicionalmente tratadas bien en el judaísmo, es todo lo contrario. Incluso a las mujeres cautivas extranjeras se les respeta, incluido el tiempo para llorar la pérdida de sus padres. La ley garantiza su dignidad y proporciona su tratamiento ético y protección legal. Si notas entre los cautivos a una mujer hermosa y te sientes atraído por ella, puedes tomarla como tu esposa. Llévala a tu casa y haz que se afeite la cabeza, se recorte las uñas y deje a un lado la ropa que llevaba puesta cuando fue capturada. Después que haya vivido en tu casa y haya llorado a su padre y a su madre durante un mes completo, entonces puedes ir a ella y ser su esposo y ella será tu esposa. Deuteronomio 21:11 al 13. Si el hombre israelita decide que ya no la quiere como su esposa, debe permitir que se libere y no puede venderla como esclava a otro. Estos versos sobre las mujeres cautivas pasan a la esposa no amada y al hijo primogénito. En una situación de esposa múltiple, el hijo primogénito de un hombre nacido de la esposa no amada debe recibir su herencia en la porción doble. En otras palabras, el padre no puede dar su derecho de nacimiento al hijo de la esposa amada. O sea, que sean justos cuando heredan, aunque tenga una esposa y que no la ame, y si hereda, le dé su doble porción a ese hijo, aunque ame a la otra esposa. ¿Ok? Nosotros pensaríamos que ella está así cautiva, ¿verdad? Pero en realidad, la mujer, el procedimiento de una mujer extranjera, cautivo, resultado de la guerra, y un soldado israelita que quiere casarse con ella, él debe llevarla a su casa
por el periodo de un mes lunar. Un periodo de luto de 30 días, la mujer extranjera debe cortarse el pelo, cortarse las uñas, botar la ropa que tenía cuando fue capturada y llorar a sus padres. Al deshacerse de estas cosas, los vínculos con su vida anterior se borraban simbólicamente. Esto también se entiende al luto por su madre y su padre. Cuando se está cortando el pelo no es que se va a quedar calva, sino que necesitaba recortar las uñas, también recortárselas. ¿Okay? Señal de una mujer que está en luto. Ahora, ¿qué nos enseña el Brit Hadashah acerca de esto? De manera similar, nos dice para los creyentes en Marcos 10, 29, 30. Yeshua dijo, les aseguro, respondió Yeshua, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. No ignorar un objeto perdido, Deuteronomio 22.3. Ayudar a otros a cargar su bestia, Deuteronomio 22.4. No dejar a los demás angustiados con sus cargas, sino ayudar a cargarlas o descargarlas, Deuteronomio 22.4. Los hombres no deben usar ropa de mujer, Deuteronomio 22.5. Las mujeres no deben de usar ropa de hombre, Deuteronomio 22.5. Para despedir a la madre ave antes de tomar a sus hijos, en Deuteronomio 22.6. Para liberar a la madre ave si fue sacada del nido, Deuteronomio 22.7. No permitir que en tu propiedad haya trampas y obstáculos, Deuteronomio 22.8. Hacer barandilla alrededor de los tejados planos, Deuteronomio 22.8. No comer semillas diversas sembradas en viña, Deuteronomio 22.9. Aquí de los pajarillos lo que está diciendo es que si tú vas a un nido, tú te vas a comer solamente los huevecillos y vas a dejar a la mamá libre, con vida, para que ella pueda seguir teniendo más huevos, más vidas. Y eso es que Dios se preocupa hasta por honrar todas las vidas. ¿Okay? Dice, no sembrar cereales ni verduras en la viña, Deuteronomio 22.9. No trabajar juntos con animales diferentes, Deuteronomio 22.10. No puedo poner un burro y una vaca. Tienen que ser los dos burros o las dos vacas. No ser sanets, una tela tejida de lana y lino. No puedes coser las mismas telas con diferente tela. Deuteronomio 22.11. Casarse con una esposa mediante ketubá y kedushin. Ketubá es el contrato que se hace un año antes de casarse, donde se pide a la esposa, al padre que quiere casarse. Y el kedushin es por medio de la santidad de tomarse la copa del vino y estar de acuerdo en el contrato matrimonial. Deuteronomio 22.13. El calumniador debe permanecer casado con su esposa, Deuteronomio 22.19. No debe divorciarse de ella, Deuteronomio 22.19. Los tribunales deben de ejecutar la pena de muerte por lapidación, Deuteronomio 22.24. El tribunal no debe castigar a nadie que haya sido obligado a cometer un delito, Deuteronomio 22.26. El violador debe casarse con la doncella si ella así lo desea, Deuteronomio 22.29. Nunca se le permitirá divorciarse de ella, Deuteronomio 22.29. No permitir que un eunuco se case con alguien del pueblo judío, Deuteronomio 23.2. El juez que presentó una demanda solitaria no debe presentar un argumento de condena en los casos de pena capital, Deuteronomio 23.2. Así que el violador, el calumniador o el que se casó no se debe de divorciar. Debe mantener su matrimonio. No permitir que un matzer, un niño nacido debido a una relación ilegal, se case con alguien del pueblo judío, Deuteronomio 23.3. No permitir que los varones moabitas y amonitas se casen con mujeres del pueblo judío. No ofrecer paz a Amón y a Moab mientras los sitiaban, Deuteronomio 23.7. No impedir que un egipcio de tercera generación se case con alguien del pueblo judío, Deuteronomio 23.8 y 9. No abstenerse de casarse con un edomita de tercera generación, Deuteronomio 23.8 al 9. Las personas impuras no deben entrar en el área del monte del templo. Este es un gran mandamiento que lo tenían bien puesto los judíos. Deuteronomio 23.11.
Preparar letrinas fuera de los campamentos, Deuteronomio 23:13, y preparar una pala para cada soldado para acabar con ella, Deuteronomio 23:14. No extraditar a un esclavo que vio a Israel, bíblicamente Deuteronomio 23:16. La pala es porque Dios iba con ellos en las guerras, y si ellos hacían del baño, tenían que ir a hacer un hoyo y tapar sus desechos para que Dios no los fuera a destruir. Entonces Dios tiene cuidado hasta el del campo. En este es el atrio de los gentiles. Aquí está el templo donde entraban a hacer los sacrificios. Los gentiles no pueden llegar más que a esta puerta, aquí. Inclusive Herodes solamente se podía traer su silla del trono hasta este lugar. Porque de aquí para acá había un letrero donde decía que cualquiera que se atreve a pasar era culpable de muerte. Entonces estaba prohibido que gentiles entraran al templo. ¿Okay? No hacer mal al esclavo que ha venido a Israel en busca de refugio, Deuteronomio 23:16. No tener relaciones sexuales con mujeres que no estén casadas, Deuteronomio 23:18. Eso es para la actualidad, que todo el mundo anda haciendo desastres con eso, ¿verdad? No ofrecer animales comprados con el salario de una ramera, o ni el animal cambiado por un perro, Deuteronomio 23:19. No tomar prestado con interés, Deuteronomio 23:20. Esto se refiere a no tener en los bancos. Está prohibido cargar intereses. ¿Ok? Prestar a los idólatras y prestar de ellos con interés, Deuteronomio 23:21. No retener el pago incurrido por cualquier voto, Deuteronomio 23:22. Cumplir lo que se dijo y hacer lo que se prometió, Deuteronomio 23:24. El trabajador asalariado podrá comer de las mieses no cosechadas en el lugar donde trabaje, Deuteronomio 23:25. El trabajador no debe tomar más de lo que puede comer, Deuteronomio 23:25. Es decir, que si usted trabaja en un restaurante, usted puede comer y no hay ningún problema, no le deben de cobrar. Si usted, esto lo está hablando por si usted es pastor y usted está recibiendo diezmos, ok, está comiendo de lo que está enseñando. Entonces es su trabajo, usted puede comer de su trabajo. ¿Ok? Y esas son las relaciones que hay en esta parashá de Kitexel. ¿Ok? El trabajador no debe comer mientras esté en su trabajo, Deuteronomio 23:26. Para emitir un divorcio mediante un documento GET, Deuteronomio 24:1. Para divorciarse hay que hacer este documento. Un hombre no debe casarse nuevamente con su ex esposa después de que ella se haya casado con otra persona. Deuteronomio 24:4. Es lo que hablaban en la mañana, de que si estaba casado con esta persona y luego se divorcian y luego se quiere volver a casar, no está permitido. ¿Ok? Al que ha tomado esposa, ha construido una casa nueva o ha plantado una villa, se le da 1 año para regocijarse con sus posesiones, Deuteronomio 24:5. Esto es para los recién casados, no tienen que ir a guerra y tienen todo 1 año para quedarse con su esposa. ¿Okay? No exigir de los anteriores ninguna intervención comunal o militar, Deuteronomio 24:5. No exigir como colaterales los utensilios necesarios para preparar los alimentos, Deuteronomio 24:6. El mesorano debe quitar sus signos de impureza, Deuteronomio 24:8. El acreedor no debe tomar por la fuerza la prenda, Deuteronomio 24:10. Es decir, que si deben dinero, no deben venir a quitarle sus posesiones a la fuerza, como si lo hacen, que cierran el apartamento si no pagan la luz, si no pagan el arriendo. No demorar su regreso cuando sea necesario, Deuteronomio 24:12. Devolver la prenda al deudor cuando sea necesario, Deuteronomio 24:13. Ok. Pagar el salario el día en que se ganó, Deuteronomio 24:15. Esta es otra. Los salarios deberían de ser pagados diarios. Ok. Los parientes de los litigantes no deben testificar, Deuteronomio 24:16. No exigir garantías a la viuda, Deuteronomio 24:17. El juez no debe pervertir el caso de un converso o un huérfano, Deuteronomio 24:17. Dejar las gavillas olvidadas en el campo, Deuteronomio 24:19. No lo recuperarás, Deuteronomio 24:19.
El tribunal no debe exceder el número prescrito de azotes. Deuteronomio 25:3 dice que eran 39 azotes, porque ya más de 40 ya era vileza. ¿Okay? No se debe poner bozal al buey mientras se ara. Deuteronomio 25:4. Casarse con la viuda de un hermano sin hijos. Deuteronomio 25:5. La viuda no debe volver a casarse hasta que los lazos con su cuñado sean eliminados por Alisha. Deuteronomio 25:5. Para realizar alisa, liberar el yibum a la viuda de un hermano sin hijos. Deuteronomio 25:9. ¿Por qué está enfatizando que no ponga bozal al buey? Bueno, es que ellos cuando están trabajando pueden estar comiendo. Y eso es porque ponerles un bozal para que no coman, eso es como vileza. Dios no le gusta que maltraten los animales. Entonces Dios deja que dejen de comer. Pero Pablo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, nos da un ejemplo. ¿Por qué escribiría ese mandamiento Dios? No sería para los hermanos que estaban sirviendo, que podían servirse de las ofrendas para poder predicar el Evangelio. ¿Ok? Ahora, Moisés dio una serie de leyes adicionales que deben observarse como parte de la nueva sociedad judía, incluidas reglas sobre el mantenimiento de la pureza del campo, prohibiciones de devolver a un esclavo fugitivo, el deber de pagar puntualmente al trabajador, el trato adecuado al deudor y la prohibición de cobrar intereses sobre un préstamo, las leyes de divorcio, la pena de 39 latigazos por transgredir una prohibición de la Torá y los procedimientos para el yibum o matrimonio levirato de la esposa de un hermano fallecido sin hijos, la degradante ceremonia de jalitza, quitarse el zapato, se explica en el caso de un cuñado que no está dispuesto a casarse con la esposa de su hermano fallecido. O sea, que para que siguiera teniendo descendencia esa tribu, ese israelita, tenía que casarse con el cuñado o el hermano del fallecido para poder seguir. Pero está la ley del descalzado. Era una ley muy común en el judaísmo a principios. Para eso nos lleva al libro de Ruth. En Ruth 4:7 había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención, al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurarle el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. Y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Ahí vemos el ejemplo de un intercambio de votos de la redención. Pero lo que nos lleva a esta redención es que el pariente redentor, que era Boz para Ruth, ¿okay? En Joel 19:25 dice: mi redentor vive. Lo que está explicando aquí, Yeshua hizo lo mismo con nosotros. Él nos redimió, nos compró, porque la palabra redentor en hebreo es Moshiach. Él es el Moshiach de nosotros. Él es nuestro redentor, el que nos compró con todo y nos dio nombre. ¿Okay? Nuestro redentor vive. Así que salvar a alguien perseguido, incluso quitándole la vida al perseguidor. Esta ley es la ley del vengador de la sangre. Deuteronomio 25:12. Esta ley te decía que si la persona mataba a otra persona, esta persona viva huía a una ciudad de refugio, pero si no huía, era muerto por el vengador de la sangre. Y el vengador de la sangre era sin culpa, porque él había matado a una persona. Entonces, no poseer balanzas y pesas inexactas, aunque no sean para uso. Deuteronomio 25:13. Recordar lo que hizo Amalek a su pueblo judío. Deuteronomio 25:17. Acabar con los descendientes de Amalek. Deuteronomio 25:19.
No olvidemos las atrocidades de Amalek y su emboscada en nuestro viaje desde Egipto en el desierto. Deuteronomio 25, 19. Aquí hay una cosa que dice, no olvides, pero dice, que acuérdense de lo que hizo Amalek. No olviden, pero destruyan a Amalek de debajo de la tierra. O sea, como, ¿qué pasó con quién es Amalek? Después, en el futuro, un descendiente de los amalequitas, llamado Amán, trató de destruir el pueblo de Israel en Persia y casi lo logra. ¿Okay? Y los amalequitas el día de hoy están peleando todavía contra Israel. Es por eso que hay guerra ahorita allá en el Medio Oriente. ¿Okay? El tratamiento ético de un cadáver se extiende a los delincuentes colgados de un árbol después de ser condenados por un delito capital. Tienen que ser retirados y enterrados el mismo día. Los cuerpos no se podían dejar a la noche a la mañana, ya que cualquier persona colgada de un árbol se consideraría maldita por Dios. Según la interpretación legal sacerdotal judía que se encuentra en la halajá, literalmente el camino, el que es culpable de traición o blasfemia sería ahorcado hasta la muerte en un árbol en plena exhibición ante las personas que ha traicionado y el Dios que ha blasfemado. Esta interpretación de Deuteronomio 21-22 se encuentra en las primeras traducciones al arameo de la Biblia. Y la literatura rabínica, los líderes judíos, por lo tanto, vieron el sacrificio de Yeshua como una prueba de que blasfemó al Señor al afirmar ser el Mesías. En su interpretación, ningún verdadero Mesías colgaría de un árbol y se convertiría en una maldición de Dios. O sea, según para ellos, Yeshua es una prueba de que no es el Mesías. Esa es la prueba definitiva. Pero vamos a ver si es cierto. Si un hombre culpable de un delito capital es condenado a muerte y lo cuelgas en un árbol, su cadáver no permanecerá en el árbol, debes enterrarlo el mismo día. Cualquiera que sea ahorcado es una maldición de Dios. Deuteronomio 21-22. La palabra hebrea para árbol es etz. La frase colgarlo en un árbol se refiere a la muerte como resultado de colgarse del árbol o de mostrar un cadáver en el árbol después de su ejecución. Esta es, al menos en parte, la razón por la que un hombre rico llamado José pidió tomar el cuerpo de Yeshua de la estaca de ejecución. A medida que se acercaba la noche, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había convertido en discípulo de Yeshua. Al ir a Pilato, pidió el cuerpo de Yeshua y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en un paño de lino limpio, lo colocó en su propia tumba nueva que había cortado de la roca. Mateo 27-57. Y entonces vemos la crucifixión del Señor. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y para purificar para sí mismo a un pueblo que es suyo, ansioso por hacer lo que es bueno. Tito 2:13-14. Ahí en el árbol Yeshua se encargó de la maldición que estaba destinada a nosotros, aceptando el castigo por nuestros pecados, experimentando por primera vez lo que se sentía el ser separado de Dios debido a la transgresión. Esto es lo que se refirió el profeta Isaías cuando escribió: curar, Él tomó nuestro dolor y llevó nuestro sufrimiento. Sin embargo, lo consideramos castigado por Dios, golpeado por Él y afligido. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Él fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas somos sanados. Isaías 53:4. El Mesías nos redimió de la maldición de la Torá al convertirse en una maldición para nosotros, porque está escrito: maldito es todo aquel que está colgado en un poste. Gálatas 3:13. Allí en el árbol Yeshua tomó todas nuestras maldiciones para que pudiéramos experimentar sus bendiciones. Los que siguen a Yeshua ya no están alineados de Dios, sino que tienen sus leyes escritas en sus corazones, lo cual nos lleva al árbol de la vida. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir con el árbol de la vida. Yeshua en el Es Haim. ¿Recuerdan que al principio en el Génesis Dios creó el árbol del bien y el mal? La cruz nos enseña lo malo que somos nosotros y lo bueno que es Dios. Yeshua muere en un árbol. Yeshua nos redime en un árbol, en la madera de la cruz.
Adán y Eva robaron del árbol. Yeshua nos da la vida eterna. Eva camina hacia su esposo Adán y lo hace caer también en pecado. Por eso fue clavado de las manos. Se da la profecía de Génesis 3:15, donde la serpiente iba a morder en el calcañar y va a ser aplastado en la cabeza, por lo cual le clavan los pies en la cruz al Señor. La maldición de espinas entra en la tierra en Génesis 3:18 y dice: le pusieron una corona de espinos, de cardos de espinos en su cabeza. Yeshua toma todas las maldiciones y nos redime, y ahora nos da el derecho de tomar del árbol de la vida. Yeshua lo clavan en el costado para redimirnos. Así que es el árbol de la vida, es Jaim Be'ech Yeshua. Yeshua hizo maldición para darnos bendición y poder tomar del árbol de la vida. Tener las leyes de Dios escritas en nuestros corazones significa que el carácter y la naturaleza de Dios son conocidos por nosotros de una manera muy personal, no a través de leyes externas en tabletas de piedra, sino internamente en nuestras propias almas. Eso no significa que podamos dar la espalda a la Torá. Lo que nos ayuda a entender mejor la santidad y la propia naturaleza de Dios, Dios no solo se preocupa por la dignidad de los esclavos, sino que incluso se preocupa por los pájaros que creó, diciendo: si mientras caminas te encuentras con un nido de pájaros, con pájaros jóvenes o huevos en él, en cualquier árbol o del suelo, y la madre pájaro está sentado sobre ellos, no te llevarás a la madre pájaro junto con su cría. Deberás dejar ir a la madre tomando solo su cría para que prosperes y tengas una larga vida. Deuteronomio 22:6. Los mandamientos para eso son, para que tengas larga vida. No son porque tienes que hacerlos o debes de hacerlos o porque te vas a ir al infierno. No, tú obedeces mandamientos para que prosperes y tengas una larga vida. Eso es que hacemos los mandamientos. Yeshua nos dice que si nuestro Padre Celestial se preocupa y provee de las aves del aire, entonces podemos estar seguros de saber que Él también se ocupará de nuestras necesidades. Mira a los pájaros del aire, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo tu Padre Celestial los alimenta. ¿No eres mucho más valioso que ellos? Mateo 6:26. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10:29. Así que cuando se muere un pajarito, Dios ya sabe. Se le cae el pelo también. ¿Ok? Dios nos ama mucho. En nuestra porción de la Torá de esta semana, es decir, Kitexe, leemos: no ignores la pérdida de tu hermano, se le restituirás. Deuteronomio 22:1-3. Esto indica que tenemos el deber moral de devolver los objetos perdidos a otros, en un nivel espiritual que incluye restaurar el honor, la dignidad de aquellos que han perdido de vista su valor a los ojos de Dios. Por una razón aún mayor debemos hacer restitución a aquellos quienes hemos perjudicado. Hacer las paces es parte del proceso de Teshuvá. Nos lastimamos a nosotros mismos cuando lastimamos a otros, y lastimamos a otros cuando nos lastimamos a nosotros mismos. La manera de salir de este círculo es haciendo las paces, como Yeshua enseñó. Si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. Mateo 5:22-23. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo produce gran poder. Santiago 5:16. En definitiva, la confesión de la verdad no es opcional para nadie. Lo que estamos viendo aquí es la reconciliación una vez más en el mes de Elul, en este momento, confesar nuestros pecados para ser libres y reconciliarlos con nuestros hermanos. Ahora, las leyes éticas y morales proporcionadas en Parashá Kitexe cubrían varios casos de matrimonio.
Entre ellos está el caso de una mujer cuyo segundo marido ha muerto o se ha divorciado de ella. Esta parashá afirma que su primer marido no puede volver a casarse con ella, Deuteronomio 24:4. Otro caso de matrimonio es el matrimonio de liberato. Si un hombre muere dejando una viuda sin hijos, el hermano del hombre tiene la responsabilidad de casarse con la viuda con el fin de continuar la línea de su hermano para que el difunto pueda heredar a través del hijo del liberato su parte en la herencia de la propiedad. Esta parashá también describe la prohibición de que un hijo se case con la ex esposa de su padre, así como otras violaciones de la Torá matrimonial. Las leyes en Kitex también incluyen pagar a los trabajadores con prontitud, permitir que aquellos que trabajan para ti coman mientras trabajan, no amordazar al buey. Además de los que prestaban dinero a un compañero judío, se les prohibía cobrar intereses, por lo cual los bancos y sus mecanismos que están permitiéndose ganar plata con el dinero, que no es permitido en la Torah. De hecho, creo que los islámicos no tienen bancos, no cargan intereses. ¿Okay? Quitarse sigue siendo relevante en nuestro mundo de hoy, aunque en nuestra sociedad moderna el transgénero y el travestismo se están volviendo más aceptados y comunes. La Torá afirma claramente que aquellos que practican tales actos son una abominación para Dios. Una mujer no usará la ropa de un hombre, ni un hombre se pondrá la ropa de una mujer, porque todo aquel que hace tales cosas es una abominación para Jehová tu Dios. Deuteronomio 22:5. Parece que hay tanta confusión en nuestros días con respecto al género y la identidad sexual. Es bueno tener la roca sólida de la palabra de Dios para mostrarnos dónde estar en estos temas tan controvertidos. ¿Han visto los anuncios? No sé. Toda persona puede usar el mismo baño, hombre, mujer, niño, niña, el mismo baño. Pues ya no saben ni qué género son. Dígame. First time I've seen it was at the Holocaust Museum. Okay. Muy bien. Entonces, si todo el mundo nos está diciendo es que es así y esto es así, venimos a la palabra a ver cómo es la realidad. Esta es la que tiene la verdad. Esta es la que te muestra cuál es lo justo y qué es lo injusto. Los versículos de esta porción de la Torá sobre la herencia y la victoria en la guerra traen a la mente la batalla final de los tiempos. Según el judaísmo rabínico, el Mesías, Mashiach, librará la guerra contra los enemigos de Israel y tendrá éxito en la batalla. Sabemos que se acerca un día en el que todas las naciones se reunirán para luchar contra Israel, pero Yeshua el Mesías luchará por Israel y obtendrá la victoria. Todo el botín de las naciones llegará a manos de pueblos de Israel. Así que va a venir una guerra, pero nuestro Señor ahí va a estar en medio de la guerra con nosotros. En ese día recibiremos de vuelta todo lo que el enemigo nos ha robado. Dios restaurará los años que las langostas, el enjambre han devorado, Joel 2:25, y recibiremos una porción doble en nuestra tierra. Aleluya. En lugar de tu vergüenza recibirás una doble porción, y en lugar de desgracia te regocijarás en tu herencia. Y así heredarás una doble porción en tu tierra, y la alegría eterna será tuya. Isaías 61:17. Devolveré la abundancia a la tierra. ¿Cuál es herencia? Herencia, lo que te deja la Inheritance? yes. Okay. Isaías 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Esta no lleva esta porción, la Haftará de Isaías 54. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus puertas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Es decir, aquí
¿De quién está hablando? ¿Quién es la estéril? ¿Quién es la que no está produciendo hijos que creen en Yeshua? ¿Quién es la que no produce ahorita? ¿Ah? Hijos que crean en Yeshua. ¿Quiénes han creído en el Señor Yeshua? Pues todo el mundo, ¿no? Todos los gentiles. ¿Y en Israel? Así no, ¿verdad? Por eso dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada. O sea que va a haber un brote de judaísmos mesiánicos al final de los días. ¿Ok? Por estas casas, no temas, pues no serás confundida. Muchos están siendo confundidos el día de hoy, mas los que están en la roca no serán confundidos. ¿Ok? No se avergonzarán. Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor. Volvemos otra vez al Mashiach. ¿Quién es el Mashiach? El Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, el mismo. Así que el Señor, aunque te lleve por la tribulación, estará contigo, protegiéndote, cuidándote, amándote. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En ese tiempo es el tiempo del milenio. Todavía existen las naciones. Todas las naciones vienen a celebrar la fiesta de Sukkot. Las naciones agarran del árbol de la vida y es para sanidad. ¿Ok? Este es el árbol de la vida en estos momentos, la Biblia, porque es la que nos sana, la que nos nutre, la que nos da vida. Dice, ¿cómo dice el cántico? Es una fuente de vida a todos los que la leen. ¿Ok? Es la fuente de la vida para salud. Ahora, aquí está la clave. ¿Para qué estudiamos todos los mandamientos? Para poder entender lo que dice Apocalipsis, para poder entender de qué está hablando el Señor. Sobre la preciosa parashá Kitexi, cuando salgas, nuestro amado Mesías Yeshua también cumplirá esta palabra en el reino milenial. Cuando alguno fuere recién casado con el Mesías Yeshua, buscando a la desposada, la Kehilá de Kadoshims, la congregación de santos, no saldrá a la guerra, el maligno estará atado por 1000 años, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa, en el reino milenial, por 1 año, en el milenio, para arreglar a su mujer, la congregación santa, que tomó, que redimió Moshiach. Deuteronomio 24:5. Aleluya. Esos mandamientos es lo que va a hacer el Señor Yeshua. ¿Ok? Muy bien. Y traerá a toda la humanidad a ser su esposa, redentora. Y esa es la parashá Kitexi, cuando Dios salga. Cuando salga Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios.